Buenos días, bienvenido a Iglesia en Casa. Hoy día jueves es el gran estudio bíblico, donde Dios va a tocar tu corazón, donde Dios va a tocar tu interior, y lo más increíble, que la palabra de Dios va a entrar en tu propia casa. Así que coge tu libreta, coge tu Biblia para que puedas coger esos apuntes, y el día de hoy damos paso al gran estudio bíblico para que entren en tu hogar. Buenas tardes a todos y que el Señor os bendiga. Ya estamos a jueves, ya son las 7:30 y ya vamos a empezar nuestro estudio bíblico, así que hoy es uno de mis estudios bíblicos favoritos y vamos a hablar de Samuel. El texto bíblico que vamos a utilizar como base de esta enseñanza está en 1 de Samuel 3 y vamos a leer el versículo 1 y dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Este va a ser el versículo del que vamos a empezar a sacar la historia y vamos a contar. ¿Quién es Samuel? Lo que sabemos de Samuel, lo más común es que Samuel fue un profeta y que no hubiera llegado a ser lo que fue si no hubiera tenido una madre, que era Ana, que clamaba y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba en el templo para que Dios le permitiera tener un hijo, y finalmente lo tuvo y cumplió. Lo entregó para que sirviera en el templo. Este capítulo número 3 vamos a ponernos en situación, ya que es un estudio bíblico. ¿Qué situación estaba viviendo aquel tiempo? Estaba viviendo Samuel en la época que él vivía. Era la peor época, creo yo que es la peor época que nosotros nos podemos encontrar. Si quien estudia la historia, sabemos que hay momentos críticos, cristianamente hablando, históricamente hablando, y él vivía en uno de esos momentos críticos que podía vivir un hijo de Dios. Era una época donde no había ningún tipo de visión de Dios, donde Dios no se revelaba en visiones. No habían manifestaciones de Dios por ningún sitio, tampoco había un profeta que se levantara en el nombre del Señor a hablar. Elí ya era viejo y había envejecido y ya había perdido ese enfoque que en un principio Elí tenía, había perdido totalmente la visión. Y además, en esa situación es cuando los hijos de Elí están pecando,
por el pueblo deliberadamente. Esto lo sabemos, ¿verdad? Y vamos a leer, para que quede claro en qué época estaban, Primera de Samuel 7, versículo 3, mirad qué dice. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de en medio de vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Es decir, que además de no haber visión, de no haber manifestación, de no haber profecía de Dios, de que no hay nadie quien siga a Dios, que Elí, que es el que manda, ha perdido la visión, sus hijos están por el pueblo pecando deliberadamente, encima nos encontramos que el pueblo, que era el pueblo de Dios, aparentemente lo era un Dios lleno de ídolos. Era un Dios que estaba siguiendo a ese ídolo que era Astarot. Astarot es un Dios pagano, ¿de acuerdo? Es un ídolo que había entonces y ese pueblo estaba adorando a Astarot. Es decir, que vive Samuel en un sistema totalmente corrupto. Totalmente corrupto. A día de hoy podemos vivir en una sociedad así, pero antiguamente, cuando Samuel vivía, era todavía más corrupto, porque no tenía esa libertad, no había esa visión que podemos tener en estos momentos. La idolatría que había en ese pueblo había pasado, era tan grande que habían pasado el pueblo de tener jueces, sabemos, libertadores eran los jueces, de tener jueces totalmente deshonestos que no seguían la voluntad de Dios, ahora a tener reyes totalmente deshonestos también, y estábamos viviendo en la era que era el primer rey después de los jueces, que era Saúl. Había una anarquía monárquica total, había una anarquía política total. Había un desastre social increíble. En medio de ese desastre de vida, de mundo, de sociedad, de cultura, hemos leído en Primera de Samuel 3:1 que el joven Samuel ministraba a Jehová. Es decir, en medio de ese desastre, en medio de esa sociedad difícil, había un joven que ministraba a Jehová. Primera enseñanza, ya empiezan las enseñanzas. No importa lo que nos rodea, como no importaba lo que rodeaba al profeta Samuel, que entonces no era profeta, entonces era Samuel. No importa lo que nos rodea, nuestro entorno no ha de determinar nuestra devoción a Dios. Lo demostró Samuel. Nuestro entorno, nuestro contexto, que sería hablar de contexto, el contexto que vivimos en este tiempo, no determina el corazón del cual tú y yo servimos a Dios. No. El contexto es el contexto. Lo que vivas es lo que vivas. Pero lo que importa es lo que hay dentro. ¿De qué forma tú y yo servimos a Dios? Lo que vivía en ese tiempo Samuel y esa época y esa era un tiempo totalmente en tinieblas. En ese tiempo nadie en la Biblia habla de que andara bajo la presencia de Dios, ni que andaba como a Dios le gustaba, ni que hiciera lo que Dios quería que hicieran. No había gente que supiera lo que tenía que hacer. No había personas con asignación de parte de Dios. No había nadie que glorificara ni con palabras, ni con hechos, ni con nada a Dios. Pero en medio de todo eso había uno, el joven Samuel, que ministraba a Jehová en presencia del rey Elí. Del reino de Elí, disculpa. Y no hay excusas en este tiempo. No es el jefe que es que no le caigo bien. El líder, no, es que me ha hecho tal. Es mi hermano, mi hermana. No, no es tu mujer, no es mi marido,
No es el jefe, no es la jefa, no es la generación, no es el COVID-19, no es el político corrupto. No, no lo es. No hay excusas. El caminar con Dios es algo individual y no depende de tu amiga ni de tu amigo, no depende del pastor o del anciano, no depende de la persona que tengas como guía. No, no. No hay excusas. La salvación, el servir a Dios de corazón, es algo personal. Es algo que no podemos hacer en grupo. Podemos hacerlo, pero es algo individual. Cuando un hijo de Dios pone las culpas a otro hijo de Dios, es porque no tiene devoción por Dios. Es porque buscamos constantemente culpables. Si no me hubieran hecho daño, pues aquello no hubiera pasado. Si me hubiera portado mejor, pues a lo mejor aquello no me lo hubieran dicho. Es que claro, yo he depositado mi confianza y mira cómo me han pagado. Vemos a los hombres relevantes en la Biblia que ponen excusas. Soy fea, soy tartamudo y no puedo, soy muy joven, coge a otro con más experiencia, soy muy pobre, coge a otro que tenga más solvencia, no soy nadie, yo no puedo. Y Dios le dijo a esa gente, ¿y qué que seas fea? ¿Y qué que seas joven, pobre, viejo, grande y gordo? ¿Y qué? Yo soy tu Dios que te esfuerza, yo soy tu ayuda en medio de la dificultad, yo soy tu escudo cuando vienen los dardos. Mirad, la palabra ministrar que dice el capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová. La palabra ministrar significa servir, es significado de abastecer, de aportar, de amar, de entregar. Estos son sinónimos de la palabra ministrar, es lo que significa. Pues si nuestro servicio, nuestro abastecimiento, nuestro aportar a los demás, nuestro amar, nuestro darnos, no ha de depender de mi contexto. No te puedo dar porque no tengo. No, yo te doy mi tiempo, aunque no lo tenga. Yo te entrego y te doy parte de mi oración, aunque no pueda. Yo te doy dinero, aunque no tenga un céntimo. ¿Entendemos lo que quiero decir con esto? Nuestro servicio, nuestra ministración, nuestra entrega, nuestro servicio, nuestro abastecimiento hacia Dios no depende de lo que vivas, no depende del contexto en el cual estamos situados. Es al contrario. Deberíamos tener un corazón todavía más esforzado. Yo me he encontrado en situaciones de tener que dar un consejo y decir, si tú supieras que lo que me estás diciendo y te aconsejo es lo que yo estoy viviendo. Dios se olvida de tu contexto y te da las palabras que esa persona necesita. Eso tú y yo lo hemos experimentado. ¿Qué somos? En medio de ese contexto, ¿qué somos? ¿La solución al problema? ¿O estamos siendo parte del problema? Somos, dice la Escritura, colaboradores con Cristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que por medio del Espíritu Santo Dios obra a las personas, pero somos herramientas que colaboramos con Dios para que su palabra llegue. Por ejemplo, desde la cárcel, José sirve a Dios. José sirve al Señor. Injustamente encarcelado. José tenía un contexto de tinieblas también. Era un país extranjero, nadie conocía del Señor en esa cárcel, pero sus ojos no estaban puestos ni en la condena, ni en los grilletes, ni en sus compañeros. Los ojos de José estaban puestos en el Señor de señores y en el Rey de reyes, no en su contexto que él vivía. Otro ejemplo, Lot. Lot vivía ¿dónde vivía Lot? Sabemos que vivía en Sodoma. Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, que fue destruida. Pues Lot, en medio de la sociedad de Sodoma, fue considerado un hombre justo delante de los ojos de Dios. Los ángeles de Jehová lo sacan de allí. El ángel de Jehová dice que lo saca de Sodoma para que no fuera destruido.
Y luego fue destruida Sodoma y Gomorra. Y Lot no. Lot no se dejó llevar por la sociedad entonces corrupta y pecaminosa, llena de pecado. ¡No! Lot fue considerado justo ante los ojos de Dios. Otro ejemplo, claramente, Noé. Estaba toda la tierra corrompida. No tenía un grupo bíblico donde ir a aprender de la Biblia. No tenía consejeros que lo guiaran por el camino correcto. No. Toda la tierra fue destruida por un diluvio, menos Noé y su familia. Y ahora Dios nos pregunta, a ti y a mí, ¿qué haréis en medio de este sistema hostil? ¿Qué haremos en medio de tu contexto duro, difícil y malo? ¿Qué haremos? Pero hay que darle la vuelta. Ahora no vamos a hablar de hombres buenos en contextos malos. Vamos a darle la vuelta. También hay situaciones perfectas y buenas y perfectas, pero hombres imperfectos y mujeres imperfectos. Dirás, ¿quién? Por ejemplo, Adán y Eva. Dios había creado un paraíso como perfecto. ¿Con pecado? No. Ellos no conocieron el pecado. En aquel paraíso era totalmente perfecto, pero los imperfectos, a pesar de no conocer el pecado, eran ellos. Ellos no habían conocido lo que era vivir con maldad, lo que era vivir con pecado, lo que era vivir en separación con Dios, y aún así pecan. También está al contrario de lo que hemos visto. Luego, por ejemplo, hay otro ejemplo en la Biblia de situaciones perfectas con hombres imperfectos, como Judas. Judas caminó con el mismísimo Señor, con el Verbo hecho carne, con el Alfa y el Omega, con el principio y con el fin, con Dios, con Emmanuel, con nosotros. Era la perfección hecha carne. Y camina con Él y lo traiciona. Luego hay más. Los fariseos y los saduceos tuvieron la oportunidad de servir al Señor como los que más, como los primeros, como los que más entendidos eran. Y no lo hicieron. Tampoco lo hicieron. Hoy Dios nos está poniendo entre las cuerdas, porque es una palabra que Dios trae, ya no de reflexión solamente, sino de decisión. Hay dos caminos. Ser luz en las tinieblas o ser tinieblas en medio de la luz. Los que estudiamos la Biblia se nos dice siempre una frase, y es que un texto sin su contexto es un pretexto. Y hoy quería decir que nuestro contexto que vivimos no tiene que ser nuestro pretexto. No. Nosotros decidimos, en medio del contexto que vivimos, actuar para bien o ser problema y dejarnos llevar por la situación. Y ahora quiero hablar a creyentes, a no creyentes, a todo aquel que me escucha. La culpa no la tiene el que se fue, no la tiene el pastor, no la tiene mi abuela, ni mi tía, no la tiene mi dinero, ni el político, ni el presidente. No son ellos, no eres tú. Somos cada uno de nosotros en forma individual, igual que la salvación. Depende solo y exclusivamente de nuestra decisión. Por ejemplo, Samuel
En medio de aquella sociedad corrupta, aquella sociedad de pecado, aquello de todo eso que hemos hablado, él tenía un corazón en Dios. ¿Y sabéis qué hizo Dios? Para demostrarle a Samuel que Samuel no estaba solo, que él estaba con él. Lo visita. Hemos leído el 3.1 y si leemos del 3.2 al 3.12, es la historia de cuando Elí está acostado en su aposento. Cuando empezaba a dormirse, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios y Dios llama a Samuel y dice: Samuel, y va corriendo Samuel: dime, Elí, yo no te he llamado. Se vuelve a dormir, vuelve a escuchar: Samuel, y Samuel se levanta: dime, Elí, que no te he llamado. Se vuelve a acostar y vuelve a escuchar: Samuel, y se levanta y va: dime, Elí, yo no te he llamado. Pero Samuel, si vuelves a escuchar tu nombre, dime: heme aquí, tu siervo habla, porque Dios te está llamando. Y así ocurrió. Volvió a decir: Samuel, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y Dios visita a Samuel, y Dios habla con Samuel, y Dios le da unas instrucciones a Samuel. Leeros el capítulo 3 entero. Segunda enseñanza maravillosa que podemos encontrar en esta historia. Cuando ponemos nuestro corazón en Dios, Él nos busca, Él nos saca, Él nos habla, Él nos da. Todo eso viene de Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Si mi pueblo se humillare, yo los oiré. Y no solo los oiré, sino que los sanaré y sanaré su tierra. Esa es una promesa que podemos encontrar en la palabra. Estamos llamados a ser luz en medio de la tiniebla. Es una frase súper conocida porque es un versículo de la Biblia. Pero ¿entendemos lo que significa? Allí luz donde vives, donde vayas, donde estés y con quién estés. Hemos de ser luz en medio de este mundo incierto, de este mundo ateo, de este mundo agnóstico. Hemos de actuar en medio de esta sociedad. Y ahora más que nunca. A veces tenemos pensamientos como: bueno, la siguiente generación. ¡No! Tú eres la siguiente generación, como escuchábamos la semana pasada. Y yo me hacía una pregunta y quiero que te plantees también esta pregunta. ¿Cómo pudo mantenerse Samuel fiel a Dios, firme en Dios, en medio de esa sociedad que había entonces? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hacerlo? Y la respuesta más clara es por el avivamiento. A veces creemos que el avivamiento es un movimiento que levanta masas. Creemos que es un movimiento de milagros y creemos que es como el fruto de lo que hay, ¿no? Como poder palpar esa fe. Y no, el avivamiento no es ese. Ese es el fruto del avivamiento. Samuel vivía en un avivamiento interno. Samuel sabía lo que significaba entregarse de corazón. Samuel sabía a quién servía, por qué servía, a dónde iba y dónde no venía. El avivamiento es lo que empieza con una persona entregada a Dios con todo su corazón. La mamá de Samuel, Ana, no podía tener hijos. Cuando tuvo ese hijo por la promesa que ella le hizo a Dios de dejarlo en el templo y de que él se criara en el templo, Ana decretó y confesó cuando ya tenía su hijo, sobre su hijo Samuel, lo que sería. Cuando tenemos hijos y los miramos, decretamos cosas buenas de lo que serán. Pues él llegó a ser profeta. Otra enseñanza. Samuel fue fiel a lo que habían decretado sobre su vida. Samuel
fue fiel a la promesa de Dios para su vida. ¿En dónde tenemos nuestros ojos puestos? ¿En lo que Dios ha decretado en nosotros? ¿O en cuando pase esto, o cuando sea mejor momento, o cuando pase la pandemia, prometo salir? No. No. Hemos de ser fiel a lo que Dios ha decretado sobre nuestra vida. La siguiente pregunta que me hacía de Samuel, y puedes hacerte hoy: ¿cómo Samuel pudo guardarse sin pecar en medio de esa sociedad que vivía entonces? ¿Cómo pudo no pecar, guardarse sin pecar? Y la respuesta es clara: con su ocupación. ¿Qué es esto de con su ocupación? Él estaba enfocado en lo que tenía que hacer, dedicado a tiempo completo en lo que tenía que hacer, estaba ocupado básicamente en lo que Dios le había dado a Samuel. Y él fue completamente, supo cuál era su trabajo y dedicó todo el tiempo, todas las ganas, todo lo que tenía que poner, lo puso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro de la Biblia para que podamos entender qué es esto de la ocupación. ¿Qué estaba haciendo David cuando David peca con esta mujer? David tenía que estar en la guerra. David tenía que estar en primera fila de la guerra. Pero David ese día, como era el rey y hacía lo que a él le placía, como siempre, se queda en casa. Se levanta a la hora que el Señor quiere, abre las ventanas y allí se encuentra una mujer desnuda bañándose. Y él se le queda mirando. Él peca. Se acuesta con esa mujer. Tiene un hijo con esa mujer. Asesina al marido. David no se tenía que haber quedado en casa. David tenía su ocupación y él no la ocupó. Decidió quedarse en casa. Estaba en casa y no estaba en la guerra. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Estás enfocado y ocupado en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? ¿O estás en una iglesia, sentado en una mesa, en una silla, claro, pensando, bueno, Señor, ya llegará el momento que tú me hables? No. Ocupa realmente tu tiempo en lo que Dios te ha dicho que hagas. Ocupa tu tiempo en lo que Dios ha establecido que es para ti. Dedica todo el tiempo sin importarte nada más. ¿Qué preferimos hoy hacer? ¿Servir a Dios? ¿Prefieres hoy desgastarte por los demás? Servir a Dios es orar por los problemas ajenos que no son tuyos. Servir a Dios es orar. Servir a Dios es ocupar ese trabajo que Dios te ha asignado. Ocupar ese lugar que David no ocupó en la guerra. Servir a Dios es guardar tu corazón, como lo hizo Samuel. Eso es servir a Dios. Servir a Dios no es cantar una adoración y una alabanza. Servir a Dios no es colocar una silla. Servir a Dios no es llevar las bolsas a una persona mayor. Eso es parte de las cosas que hemos de hacer cuando estamos ocupados en las cosas que Dios nos ha mandado. Pero eso no es lo principal, ese es el fruto de servir a Dios. Servirte a ti mismo, servirme a mí misma, sería en el lugar de orar, me pongo a ver Netflix. En el lugar de buscar a quién predicar, me vivo en depresiones y miro los problemas que yo tengo y cómo voy a ser la solución a los problemas si nadie sabe lo que yo vivo. ¿Cómo puedo hablar de sanidad si en mi familia hay enfermedad? No. Servirte a ti mismo no es buscar la voluntad de Dios, sino buscar sexo fuera del matrimonio, independientemente si eres hombre, si eres mujer.
servir a Dios sería guardar, como hemos dicho, nuestro corazón. Y servirnos a nosotros sería, pues, ¿para qué me voy a guardar? Me pongo a jugar a Fortnite, me pongo a ver el móvil, me pongo a ver una serie. No. Mirad qué dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si hoy nos hemos dado cuenta de que no estamos sirviendo a Dios, sino que estamos sirviendo al hombre, que estamos sirviendo a nosotros mismos, que estamos sirviendo en cosas que no valen la pena, este versículo es para nosotros. Como ciudad derribada y sin muro ninguno, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No estamos protegidos. Dios no puede proteger nuestra vida si eso no lo tenemos claro. El profeta Samuel, que no era profeta entonces, ya escogió. Él supo escoger la gente correcta, a las personas a las que quería a su lado y a las personas a las que no quería. Él ya escogió el autocontrolarse y decir, no voy a pecar, no voy a ser como esta sociedad corrupta. No, él decidió autocontrolarse. Él también escogió el lugar en el que tenía que estar. Y siendo tan solo un niño muy pequeño, entendió que tenía que estar en el templo. Y lo estuvo. Estuvo en ese lugar. Él escogió ese lugar. Escogió la actitud correcta frente a Dios, frente a Elí. Lo escogió. Y también escogió estar en el lugar cuando tenía que estar. Y Dios aparece en medio de la noche. Dios aparece cuando encuentra un corazón dispuesto. Dios aparece cuando te mira y dice, ahí está mi hija, ahí está mi hijo. A pesar de las dificultades, tiene su corazón puesto en mí. Tiene sus ganas de servir puestas en mí. Sus ojos me miran a mí. Si no dominamos nuestra vida, si tu vida no está dominada, si mi vida no está dominada, jamás de los jamases dominaremos ninguna situación. Y mirar que digo situación y no digo personas, porque tenemos cambiado los roles a veces y creemos que tenemos que dominar, no pecar, para poder dominar sobre la vida de otros. Y eso no es así. Eso no es así. Nosotros solo podemos dominar nuestra vida, a veces ni eso, y las situaciones que vivimos, y el contexto en el que vivimos, y la sociedad en la que vivimos. Yo, personalmente, no me imagino a Samuel diciéndole una palabra más alta que otra a nadie. No me imagino a Samuel criticando a Elí, es que no me lo imagino. No me imagino a Samuel burlándose de aquellos que hacían las cosas como los hijos de Elí, que no sabían ni lo que hacían, que estaban pecando por el pueblo deliberadamente. No me imagino a Samuel mintiendo. ¿Por qué? Porque Samuel nos demuestra que tenía control. Y no porque él fuera más que otro, sino porque su fe, sino porque sus ganas, sino porque su esperanza, sino por lo que él entendía, era que Dios se lo había dado. Todo lo que hagamos en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, en nuestra carne física, no produce vida, produce muerte. Lo único que produce vida es lo que tú puedas hacer para servir a Dios, para levantar el reino de Dios, para ejercitar los dones, para servir a los demás, para engrandecer su reino y engrandecer a nuestro hermano, hermana, incluso aquellos que no conocemos. Aunque el mundo se siga corrompiendo y seguirá corrompiéndose como se ha corrompido en otras eras y épocas, Dios jamás, es que jamás es jamás,
jamás se corromperá. Él no. Y sobre todo, hará que tú no te corrompas. Hará que tú no peques. Hará que tú puedas parar eso que tú tienes que parar. Hará que no seas más parte del problema. Hará que seas parte de la solución. Dios, uno de los atributos que solo y exclusivamente... Hay muchos atributos que encontramos en la Biblia que se les atribuye solo a Dios. Como que es santo totalmente, como que no peca, pero el más maravilloso, que creo que es el que menos entendemos, es que Dios es un Dios justo. Y dirás, sí, pero si lees el Antiguo Testamento... Sí, es verdad. Dios es un Dios justo, sin entrar en el porqué de las situaciones, porque ya entraríamos a mirar el contexto de lo que se vive, ¿verdad? Dios es justo y recompensa a quien tiene que recompensarle y le quita a quien tiene que quitarle y decreta a quien tiene que decretarle. La justicia solo y exclusivamente le pertenece a Dios, porque ni jueces con carreras de jueces y con un historial intachable llegan a ser justos, porque la justicia humana, la justicia de la carne, las justicias de la ley están basadas en esa ley. Pero Dios no se rige por leyes, Dios no se rige por señales humanas, Dios se está rigiendo exclusivamente por leyes espirituales que no entendemos. Por eso Dios es justo, aunque nuestra mente no lo entienda. Dios no puede ser justo porque permite esto, Dios sigue siendo justo, aunque permita eso. La justicia no depende del contexto tampoco. La justicia exclusivamente depende de Dios. Y como exclusivamente es un atributo que se le da a Dios, nosotros no estamos llamados ni a juzgar, ni a decretar sobre la vida de nadie. Estamos simplemente llamados para ayudar, llamados para servir, llamados para alcanzar lo que Dios ha decretado que tú y yo tenemos que alcanzar. Y hay algo que, leyendo esta historia, llegaba yo a entender, y es que jamás habrá comprensión en Dios por hacer las cosas mal, sabiendo que sabes que lo que estás haciendo está mal. Y aquí ya nos da a todos. Aquí nos da a todos. No descarto a nadie, ni me descarto a mí, no descarto a nadie. ¿Cuántas cosas hacemos cada día sabiendo que lo que estamos haciendo está mal? ¿Cuántas veces robamos el tiempo en los trabajos? ¿Cuántas veces robamos el tiempo que le corresponde a Dios? ¿Cuántas veces no vamos a predicar el Evangelio por vergüenza, aun sabiendo que Dios nos lo está mandando? ¿Cuántas veces miramos para que lo que yo haga, para que lo que yo diga, pues me haga sentirme mejor? Está mal. Todo lo que no se hace en Dios no es para Dios. Y eso está mal. ¿Cuántas cosas hacemos? No sé. Fornicamos, adulteramos, mentimos, pecamos, juzgamos, menospreciamos, criticamos, nos burlamos, compartimos cosas que no debemos de compartir, participamos de cosas que no tenemos que participar, y como Dios perdona, no. Un día la gracia de Dios, dice la palabra, que será cortada. Vamos a vivir creyendo en la promesa de la salvación de Dios, creyendo en que el regalo gratuito y exclusivo que Dios da es para siempre, para toda la eternidad. Vamos a empezar a vivir en lo que Dios ha decretado. Vamos a empezar a mantenernos firmes como lo hizo Samuel en medio de esa sociedad, ya que Dios
siempre está al lado del corazón limpio, al lado de un corazón dispuesto, al lado de un corazón conforme a Dios, al lado de alguien fiel de corazón. Todas las historias que vemos en la Biblia, la mayoría de escritos con personajes, con personas, vemos que Dios encontró algo diferente al resto y Dios obra en esas personas. Mientras seamos parte del problema, mientras seamos personas que no marquen la diferencia, mientras seamos personas que no queramos servir a Dios de corazón, no se va a escribir nada de nosotros. Y no para que los demás vean, sino para ser inscritos en aquel libro que ya estamos inscritos desde el día que conocimos a Dios. Pero que no sea solamente Sonia fue salva. Esa es la diferencia. Salvo vas a ser. Si Dios te ha prometido la salvación, Dios va a cumplir y vas a ser salvo. Y nadie te va a quitar la salvación. La salvación no se pierde. La salvación es individual, es un regalo que tú y yo no merecemos, pero es totalmente gratuito. Para nosotros no nos cuesta nada. Y no quiero que diga Sonia se salvó. Tal se salvó. Vamos a hacer que Dios empiece a escribir en este libro. Sonia se salvó, ayudó, hizo tal, dependió de mí y no del hombre. Menganito se salvó, pero consiguió, alcanzó y actuó. ¿Qué queremos que ponga en ese libro? ¿Sonia se salvó? ¿O que se dedique media página a nosotros? Vamos a hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer, y es servirle de todo corazón, y es servirle como nunca antes lo hemos hecho. Estamos a tiempo de darnos cuenta. Y os aseguro que Dios responde, os aseguro que Dios te da paz en medio de la tormenta, te aseguro que Dios controla lo que tú no puedes controlar. Así que esta ha sido la palabra que el Señor ha traído hoy jueves. Para mí ha sido una palabra súper bonita, es una palabra de mucha enseñanza y espero que no solo os quedéis con lo que yo os he dicho, sino con lo que sé que el Señor ha empezado a traer a vuestra mente. Que el Señor os bendiga muchísimo, que sigáis teniendo salud, que podáis seguir teniendo vida, que podáis seguir disfrutando de vuestra familia, que no importa dónde vivamos, en qué vivamos y si todo se complica o no se complica. Así que gracias una vez más por escuchar esta palabra, gracias por ser parte de mi vida, gracias por bendecir mi vida como lo haces o como lo has hecho. Y nada más, os dejo con unos anuncios y nos vemos el domingo en la reunión. Bendiciones. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos.